En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Durante medio siglo, las vecinas acomodadas de Pont-l'Évêque le tuvieron envidia a la señora de Aubin en razón de su criada Félicité. Por 100 francos al año cocinaba, arreglaba la casa, cosía, lavaba y planchaba. Sabía embridar un caballo, cebar las aves de corral, batir la manteca y además se mantuvo fiel a su ama, la que sin embargo no era una persona agradable. Se había casado con un buen muchacho sin fortuna que murió a comienzos de 1809, dejándole 2 niños muy pequeños y una cantidad de deudas. Entonces vendió su finca, con excepción de la granja de Touques y la de Jeff Tosset, cuyas rentas ascendían a 5.000 francos a lo sumo, y dejó su casa de Saint-Mélin para vivir en otra menos costosa que había pertenecido a sus antepasados y que se hallaba detrás del mercado. Esa casa, con techo de pizarra, estaba entre un pasaje y una callejuela que iba a dar al río. Tenía interiormente diferencias de nivel que hacían tropezar. Un vestíbulo estrecho separaba la cocina de la sala, donde la señora de Aubin pasaba todo el día sentada junto a la ventana en un sillón de paja. Contra el zócalo, pintado de blanco, se alineaban 8 sillas de caoba. Un viejo piano soportaba, bajo un barómetro, un montón piramidal de cajas y sombrereras. 2 butacas tapizadas flanqueaban la chimenea de mármol amarillo y de estilo Luis XV. El reloj, en el centro, representaba un templo de Vesta y toda la habitación olía un poco a moho, pues el entarimado quedaba más bajo que el jardín. En el piso alto estaba en primer lugar el dormitorio de la señora, muy grande, revestido con un papel de flores pálidas y adornado con el retrato del señor ataviado a lo lechuguino. Esa habitación se comunicaba con otra más pequeña, donde se veían 2 camitas de niños sin colchones. Luego venía el salón, siempre cerrado y lleno de muebles enfundados. A continuación, un pasillo llevaba a un gabinete de estudio. Libros y papelotes guarnecían los estantes de una biblioteca que rodeaba por 3 de sus lados a un gran escritorio de madera negra. Los 2 entrepaños en ángulo se ocultaban bajo dibujos a pluma, paisajes a la acuarela y grabados de Audran. Recuerdos de una época mejor y de un lujo desaparecido. En el segundo piso, un tragaluz iluminaba la habitación de Félicité que daba a las praderas. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, las líneas que acabo de leer pertenecen al comienzo del cuento Un corazón sencillo, obra del gran novelista francés Gustave Flaubert. Flaubert, perteneciente a los movimientos del realismo y naturalismo literarios, es conocido especialmente por Madame Bovary. Sin embargo, en su producción destacan otras novelas como Salammbô, La educación sentimental o Bouvard y Pécuchet. Libros de relato como 3 cuentos, Memoria de un loco o Noviembre, fragmento de un estilo cualquiera, así como de la obra de teatro El candidato. De igual modo es autor del libro en prosa poética La tentación de San Antonio o bien el Diccionario de las ideas recibidas, conocido también por Catálogo de las opiniones elegantes, una curiosa obra literaria inacabada formada por originales definiciones de conceptos varios, así como de ocurrentes aforismos. Gustave Flaubert
empezó a escribir Madame Bovary a su vuelta de un viaje a Oriente en 1851. Tardaría 5 años en escribirla, siendo publicada por vez primera en formato de folletín en la Revue de Paris en 1857. Las autoridades iniciaron pronto acciones legales contra la editorial y el autor, acusados ambos de atentar contra la moralidad, pero serían declarados inocentes, a diferencia de Baudelaire, a quien el mismo tribunal había condenado por las mismas razones a causa de su obra Las flores del mal, publicada ese mismo año. La novela de Flaubert tiene como protagonista a la burguesía del siglo XIX, a la que describe con detalle, mostrando temas como el adulterio y el suicidio, la monotonía y la desilusión de la vida de las mujeres, algo que escandalizaría a las fuerzas vivas de la época. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 95. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí. Y es que el viernes pasado, 12 de diciembre, se cumplieron justamente 204 años del nacimiento en Rouen, capital de la Normandía gala y escenario en 1431 del martirio de Juana de Arco, de Gustave Flaubert. El famoso escritor fallecería en mayo de 1880 en la vecina aldea de Croisset. Allí tenía una casa de campo donde vivió con su familia casi toda su vida, pues tenía que llevar una existencia tranquila por problema de salud, concretamente un desorden de tipo nervioso. También era allí donde recibiría frecuentes visitas de otros notables escritores de su época. Gustave Flaubert era el segundo hijo del cirujano Achille Cléophas Flaubert y de Anne-Justine Fleuriot. De joven marcharía a París a realizar estudios de Derecho, pero debió dejarlo en razón de su precaria salud, por lo que se dedicó a partir de entonces de lleno a la literatura. En el momento de su muerte era considerado como el realista francés más influyente. Ejerció una extraordinaria influencia sobre Guy de Maupassant, protegido suyo, Edmond de Goncourt, Alphonse Daudet y Émile Zola. Incluso después del declive de la escuela realista, Flaubert siguió atrayendo a otros escritores por su profundo compromiso con los principios estéticos, su devoción por el estilo y su infatigable búsqueda de la expresión perfecta. Su reconocimiento e impronta en escritores del siglo XX lo atestiguan Franz Kafka y John Maxwell Coetzee, por ejemplo. Es un placer para mí, amigas y amigos, presentaros al primer invitado de hoy en La Estantería. José Puerto Cuenca, nacido en Lucena, Córdoba, ha sido maestro de educación primaria y es agricultor por tradición, así como poeta tardío, con una gran influencia de la poesía y la música de tradición oral. Su poética oscila entre los temas y metros populares, una intensa espiritualidad y el verso libre. Tiene publicado La esencia prometida, Agua por la fontanela o posteriormente Fe de vida. Sus poemas se hallan asimismo recogidos en numerosas antologías. José Puerto pertenece a la Asociación Cultural Naufragio, cuyo ámbito son los pueblos del sur de Córdoba, y con la que ha participado en numerosos recitales y presentaciones de libros. Y además de en la revista Saigón, que edita esta asociación, ha publicado numerosos poemas y artículos en revistas religiosas y de fiestas locales. Participa en numerosos encuentros literarios como el organizado cada año por nuestra querida Isabel Resmo en Úbeda, y donde he tenido la oportunidad de aprender de él, un creador honesto y sabio, como tendréis oportunidad de constatar a partir de su inestimable intervención, así como una persona de muy agradable y ameno trato. José, amigo, bienvenido a La Estantería, a esta que es tu casa. Muchas gracias por honrarnos hoy con tu presencia. Digo las cosas cuando me acuerdo, cuando la llave de la cordura le da la vuelta a la cerradura y me abre a un cosmos cordial y cierto, cuando la cuerda del pensamiento se afina al son de la partitura del canto amable de las criaturas que arma de acordes el universo.
Digo palabras cuando concuerdan en un compás mielina y miocardio, y cuando encuentro el hilo del sabio que hace brotar luz en la vereda. Entonces veo cómo se enredan en las esencias los nombres válidos, cómo los verbos le dan el ánimo a aquellos seres donde se hospedan. Traigo sus soplos a mis latidos cuando se salen del pentagrama, cuando las voces que sé que me aman yerguen mi mundo y le dan sentido. Surjo del barro cuando convido a las palabras que se derraman y mientras juntas se me amalgaman, me revelan a Dios escondido. Buenos días, tardes, noches. El poema anterior se llama Verba Vivificant y servidor es José Puerto Cuenca, cordobés, por más señas de Lucena, digamos, o de Zambra, que está muy cerca. Hace mucho tiempo, meses, y yo diría que casi años, que Tomás, nuestro amigo Tomás Sánchez Rubio, tan gentilmente como siempre hace, me invitó a este programa magnífico de la estantería, donde tanto aprendemos de él. Y bueno, me he hecho de rogar no por desprecio, todo lo contrario, lo admiro, sino porque, bueno, la vida tiene mucha prosa que te ocupa y que te acapara a veces. Nací en Lucena, me he criado por esta zona, en el campo, siempre, bueno, solía decir cuando empecé a escribir y a publicar que soy un poeta aldeano, tengo mucho de eso, porque en el campo he hecho de todas las faenas, pero mi oficio principal ha sido maestro de enseñanza primaria, de idiomas. Ya estoy jubilado, pero sigo pendiente del campo y alimentándome del campo. Empecé a escribir muy joven, con 14 años. De aquella época tengo como 2 poemarios ripiosos escondidos en el último cajón. Creo que me acuerdo que la primera cosa que escribí fue una cancioncilla a la muerte de mi abuela. De las 3 heridas hernandianas, la muerte fue la primera que me tocó. Después me vino el amor, me vino la vida, por supuesto. Bueno, he sido un poeta, podríamos decir así metafóricamente, que un poco guadiánico. Me aparece, me desaparece la poesía. No fue hasta a partir de los 40 años que empecé a escribir con un poco de propósito y de firmeza, de continuidad. Empecé a ir a encuentros, a recitales, a relacionarme con colectivos, con poetas de todo tipo, muchos muy buenos y otros aprendiendo como yo. Y bueno, no he podido hacer una carrera literaria, digamos, con eso soñamos todos los poetas, pero a la vez sabemos que no vendemos una escoba. Tengo 3 poemarios publicados, he participado en montones de encuentros, antologías. Ya sabéis que Internet en los últimos 20 y tantos años nos ha dado pie a conocernos, a intercambiar, primero a través de los blogs, luego a través de Facebook. Quizá hay ahora más gente que escribe que gente que lee poesía. Cuando ya era joven, en las librerías había unas estanterías como esta de Tomás, preciosas, ¿no? Llenas de libros de poesía, donde acaparábamos en los mercadillos, en las ferias del libro. Ahora se vende muy poca poesía y sin embargo se escribe mucha, ¿no? La poesía es una terapia para mucha gente y para mí ha supuesto una terapia, desde luego, pero también una trascendencia, ¿no? Un ejercicio de autoconocimiento y de trascendencia. La poesía tiene que ser trascendente. No quiere decir que lo banal no tenga su hueco, ¿no? Pero el poeta siempre es picado por una chispa, ¿no? Que somos atravesados, ¿no? Pues eso que llaman inspiración, pues nos viene del mundo sutil, ¿no? Ya decía don Antonio Machado, vamos los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, andamos siempre colgados, ¿no? De nubes, pero como un trasvase, ¿no? De esa energía al papel, atraparla en palabras. Es mágico, es un acto mágico escribir poesía de verdad. Y bueno, yo entiendo siempre que el poeta no debe quedarse con esa primera armazón que haga, ese primer andamio. Cuando le viene un poema, eso hay que vestirlo, hay que destilarlo, ¿no? Bueno, yo no en vano, yo me he criado en términos de Rute, ya saben que el mejor aní del mundo es el aní de Rute, aunque ya se beba poco.
Bueno, mi influencia han sido los clásicos y han sido sobre todo los grandes del siglo XX. Nombraba Machado, pero Juan Ramón Hernández, Lorca, más en mi juventud, ya de mayor, un poco se me ha caído un poco el mito de Lorca, que lo siento por los lorquianos, pero bueno, hay muchos, hay muy grandes, y luego poetas ya más actuales, cordobeses. En fin, bueno, no voy a liarme mucho en eso. Sí, prefiero recitaros algunas cosas. De mi primer poemario, La esencia prometida, que es un gazpacho espiritual y un ejercicio de estilo, digamos, donde se aúna un poco la tradición judío-cristiana de la que todos venimos, de esa cultura, seamos más o menos religiosos, más o menos creyentes. Yo más que creyente estoy convencido tengo experiencia porque el mundo espiritual me ha llamado siempre, ¿no? Y cuando en castellano conjugamos el verbo, decimos yo creo, estamos conjugando dos verbos, el verbo creer y el verbo crear. Eso es lo que hacemos los poetas y eso es lo que hace mucha gente también. Hoy día cada vez hay más espiritualidad y quizá menos gente religiosa en el sentido estricto, pero hay más gente espiritual. Así que de ese primer poemario, La esencia prometida, tiene una parte que está dedicada a la herencia judio-cristiana, está basada en el libro del Éxodo, el desierto. ¿Quién no ha pasado el desierto en su vida, no? El desierto da lugar a mucha poesía, ha dado a mucha gente, ¿no? Quizá cuando lo pasamos mal nos refugiamos más en ello. Y luego, pues, de otra parte, con esa época en que escribí el libro, pues tuve contacto con la espiritualidad oriental, con el tema de las energías, como digo, energía universal, o que ahora llaman Reiki, la vivencia de los centros energéticos del cuerpo y demás. Entonces, bueno, pues en ese libro aparecen poemas que hacen referencia a las dos cosas. Les voy a leer el que abre el libro, que declara un poco la intención que tenía con él. El poema se llama Presencia. He aquí un libro buscador de sí mismo, de ti lector, de mí, de nosotros mismos, en nosotros mismados. He aquí una busca del ser esencial, del ser principal, de tu ser, de mi ser, de nuestro ser primordial. Presunto lector, no temas, no es delito que te asomes a este espejo. No es punible conocerse en otros ojos, ser narciso espejándose en las gotas del rocío, y que el cielo se conozca mirándose en nuestros pétalos. Pretendido lector, ciertamente confortable es la postura horizontal, pero sabes que los pueblos, las mujeres y los hombres nacimos para vivir de pie, y solamente a los muertos oficiales se les perdona que a nuestro paso no se levanten y saluden. Así pues te lo ruego, incorpórate, afírmate, álmate, sentido lector, presente lector. Somos José y 40 y pico años ladrones, José empozado y vendido, escrutador de sueños, quienes te abrimos de par en par diáfanos estos versos, blanca piedra y carne roja por el azul traspasados, para que tú los huelas, los respires y los cruces sin reparo. Previsto, preclaro lector, mírame bien este libro en que te miro, y aquí ahora tu luz y mi luz entreveradas hagan verdad la luz que está sobre nosotros, y encendamos llenos nuestros días, alumbremos vivos los hijos y los nietos de nuestros días. Preciado, presagiado lector, bien dichos sean tu brillo y tu valor, que son también los míos. Nunca podré pagarte con monedas tu mirada y tu escucha sin precio y sin prejuicio, ni el rincón suave y cálido del alma donde, amigo, me guardes. Prepotente, perfecto lector, antes de leer, persígnate, y maldición eterna te persiga si con cristales de ciega soberbia acudes a ensombrecer esta luz trémula y tenue que te brindo. Mejor que salgas fuera y regales estos versos al primer indigente muerto de hambre que cruce por tu puerta. Y si algún día te ves como yo, humilde pero digno por diosero de caminos, alguien que te reconocerá pondrá en tu mano una ligera mariposa de aceite como esta que te ofrezco, para que tú la mantengas a flote y encendida. Y del mismo poemario, uno de los últimos poemas, que está dedicado al chakra 6,
que se llama Ajna en sánscrito, ya sabéis, el famoso tercer ojo. Se titula Índigo de luz tu frente. Viajaste, peregrino, por 1000 tierras lejanas, y la tierra pasó a tu través desgravitándose. Bebiste y navegaste aguas de todos los sabores, aguas que una mañana subieron vaporadas por la cola de fuego del astro soberano, que a todas las llamaba convocando a la vida. Y tú también subiste ingrávido a las nubes, volaste respirado por enhiestos pulmones, tu nombre pronunciado con música infinita por labios sonorosos de seres celestiales. Has vibrado, has vivido, has subido, trasciendes la puerta de la vida, el arco azul, el claro portal de ondas ligeras que filtra los colores entre el cielo y la tierra. Has crecido y alcanzas, y llegas bienvenido a la casa luciente, y al cabo has descubierto que tu grave materia no era más que la piel de la luz atrapada, la luz del Padre y sombra de la raíz materna, que juntas forman nítida la imagen en tu frente del universo cierto que entiendes y levantas. La carne que te encerró ahora te libera, y te bañas en luz y ya no te quemas, y esculpes en la luz la imagen que deseas, enfocando contrastes y bordes y colores, del rojo de la fragua al violeta del reino. Son tuyos los subientes colores del espectro. Te sientes creador con el creador, y escapas al tiempo pequeño, y te aposentas en el centro de la rueda del eterno inmensurable, donde nacen semillas de todas las verdades. Imagina tu creación y repite conmigo: hágase la luz. Bien, por leeros algo del siguiente poemario, el segundo fue un librito que me publicó el Ayuntamiento de Priego en la colección Manantial, y bueno, os voy a leer un trozo de un poema largo que me valió casi el único premio de poesía que he tenido, que fue el Castillo de Cortegana en 2003. Yo he participado en concursos, pero acabé desengañándome. No sé si es que no tuve suerte o que la suerte estaba echada, ustedes ya me entienden. Bien, este poema se llama El canto del aldeano, como digo, tiene 4 partes: canción de tierra, de agua, de aire y de fuego. Voy a leer la canción de tierra porque cada parte son 25 versos. Venid, todos los hijos rodantes del cemento, salid de vuestras prisas, acompasad los pasos. Venid, juntos vayamos despacio por los campos, barriendo los antiguos caminos polvorientos. Unámonos radiantes y excelsos en un canto, formando tibios corros de luz por los barbechos. Movamos las raíces, limpiemos los desechos, la gracia de los genios profundos invocando. Hundid los pies desnudos, plantadlos en el suelo, conectad verticales con el fiel de la tierra. Hinquemos nuestros ojos en luminosa siembra, llovamos como besos penetrando su lecho. Venid, moved la gleba, trazad besanas vivas, peinad con vuestras manos los broncos almorrones, sembrad vuestros alientos bajo de los terrones y aguardad el misterio que en la sombra respira. Al sol germinaremos erectos como espadas, mas seremos mazorcas y seremos espigas, y serán amapolas las únicas heridas, y serán hortelanas las únicas granadas. Con gozo aventaremos altos los trigos limpios, y amasaremos panes dorados y con alas, que llevarán nutricios milagros donde vayan, bordando las sonrisas colmadas de los niños. Este era un poema con vocación ecologista y espiritual a la vez, como digo. Bien, paso a leeros algún poema más del libro Recolecciones, que es como una antología de cosas que tenía por ahí sueltas. Lo publiqué en 2018, es mi último poemario. Ya tenía que haber sacado un par de ellos más, pero bueno, la vida te atranca las cosas a veces. Entonces, bueno, este poema se llama Paz Dorada y hace un poco alusión al tema del campo que he mencionado. Paz Dorada.
El único ejército de paz que conozco tiene batallones de millones de soldados, uniformados con traje caqui y botas de madera, alineados en perfecta formación de orden abierto, desplegados a pie firme y a plantón fijo, sin horas y sin días, sin turnos, sin relevo, siempre de guardia y centinela alerta, vigilando en sus puestos la eternidad instantánea de los vientos, de los pájaros y de los insectos. Es una hueste que no conoce el cansancio ni el descanso. Nunca se queja, ni protesta, ni alborota. Nunca desmaya, ni desabrila, ni desjunia, y soporta el tempero de cada mes sin esperar la paga ni el permiso, aguantando el hielo y la canícula, la sed y el hambre. Vive y maniobra de día en un sueño bailable y cadencioso, de noche en un desvelo tejedor de hilos de oro, cada guerrero armado con 10 brazos y 100.000 cuchillos, y apuntando a los 4 vientos por miles de mirillas negras. Es una tropa que resiste como ninguna otra los asedios y los asaltos a mano armada de los comandos partisanos, perpetrados con ametralladoras y cañones de viento, con conformidad CE y marca Steel o Husqvarna o Cifarelli, y que devuelve calma por golpe y sombra por herida. Es el único ejército pacífico y confiable que conozco, que derrama su sangre amarilla y milenaria, uno tras otro, cada invierno, por salvar y nutrir la vida de los hijos de la verdadera patria que es la tierra toda, llámese Úbeda, o Creta, o Mendoza, o Cisjordania. Bueno, un poema que se publicó en el encuentro de Úbeda hace ya bastantes años y que cobra actualidad estos días. Voy ya despidiéndome. Agradezco, como digo, la amabilidad de Tomás, que a todos nos da su espacio, y le envío un saludo muy agradecido de la escucha desde Lucena, Córdoba. Un abrazo cordial para todos. En el espacio de la Raíz, donde sabéis que nos gusta comentar habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, seguiremos hablando esta semana de algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Los términos que vamos a tratar este miércoles están todos estrechamente relacionados entre sí. Así pues, comenzaremos con el término sobrino. La palabra sobrino proviene del latín sobrinus, que literalmente significa referido a la hermana o de la hermana. Y es que sobrinus deriva de la palabra latina soros sororis, que tiene ese significado de hermana. El significado evolucionaría para incluir al hijo de un hermano o una hermana, sustituyendo al latín nepos, que podía aplicarse al nieto o sobrino en este sentido. También podemos ver aplicada la palabra sobrinus al primo hermano. En segundo lugar, tenemos la voz tío. Este término, este sustantivo, proviene del griego zeios, que significa literalmente divino o venerable. Al latín tardío pasó como cius, con th, antes de llegar al castellano. Inicialmente, pues, como veis, era un tratamiento que implicaba una especial reverencia o respeto, refiriéndose al hermano del padre o la madre. Pero con el tiempo, especialmente en España, vemos que también se usaría de manera coloquial como apelativo para hombres o personas en general
similar a tipo o colega. En tercer lugar, tenemos la palabra nieto. Este término proviene del latín neptis, que se aplicaba a la nieta o sobrina, y que tenía una forma masculina asociada, también neptis. El término estaba compuesto por natus y post, es decir, literalmente nacido después, de donde surgiría más tarde la variación nepta neptae para el femenino y el correspondiente masculino neptus nepti. De ahí, por ejemplo, también a partir de ahí, pues, una palabra como bisnieto, que significa el dos veces nieto, a través de ese prefijo bis que significa doblemente o dos veces, así como tataranieto. Ese tatara, lo que tiene detrás es un prefijo tras, que ya sabéis que significa más allá. Ahora seguidamente comentamos la palabra cuñado. Cuñado proviene del latín cognatus, que literalmente significa pariente consanguíneo o el que nace junto a, el que nace al mismo tiempo. Inicialmente, pues, este término se aplicaba a cualquier tipo de pariente de sangre. Con el tiempo, su significado se especializaría para referirse específicamente, como sabéis, al hermano del cónyuge o al cónyuge de un hermano, es decir, a un pariente por afinidad. Ahora comentamos la palabra yerno. Este término proviene directamente del latín gener generi, que se aplicaba al marido de la hija. Después pasaría por el castellano antiguo a convertirse en yerno tras un proceso de metátesis y un proceso al mismo tiempo fonético en que la ere de generum, la forma de acusativo, se invirtió y la G inicial pasó a Y, como ocurre en otro término del español actual. Y después de yerno tenemos a la nuera. La etimología de nuera proviene directamente del latín nurus, pero su forma actual en español se formaría por un cruce con la palabra suegra, de ahí esa terminación en erea. La raíz indoeuropea de la palabra es snusos, que se relacionaba con la idea de amamantar o nutrir, sugiriendo una concepción primigenia de la nuera como aquella que nutre a los descendientes de la familia. Y ya para terminar, pues tenemos el propio término familia. Esta palabra proviene del latín familia tal cual, pero deriva de famulus, que se aplicaba al sirviente o esclavo. Originalmente se refería a la familia, al conjunto de sirvientes o esclavos que vivían bajo el techo de un mismo amo. Con el tiempo el significado ya veis que evolucionó y pasó a designar a la unidad doméstica completa, incluyendo no solo a los sirvientes, sino también a la esposa e hijos, quienes se encontraban bajo la autoridad del pater familias. Nuestro querido y admirado compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa con su sección El Rincón de las Historias. Hoy escucharemos su original cuento titulado Extraña Noche. El argumento es sencillo: un enigmático encuentro en la impersonal habitación de un anónimo hotel. No obstante, aquí se hará patente una vez más la capacidad del autor para describir de manera magistral personas, ambientes y situaciones, de retratar recuerdos y sentimientos dormidos. Disfrutad, amigas y amigos, de esta extraña, inolvidable noche. Pienso que quizá os acabe quitando el sueño. Extraña noche.
Nunca he sido impaciente en la espera y he logrado sin esfuerzos que mis pensamientos, llevados por la imaginación y esa cosa suya que alguien inconsciente quiso aislar y llamó memoria, vuelen de imagen en imagen o de idea en idea para ir a posarse levemente y por poco tiempo en alguna seductora joven de ojos claros y delgados labios, o en un aguerrido soldado lanzándose al abismo del combate en un campo de batalla invisible a consecuencia de la humareda, o a un coleóptero, un escarabajo rinoceronte quizás, de agudas pinzas invadiendo ignorante el territorio arenoso de un rival más grande y poderoso que él. Pero esta noche, tarde aún, puesto que el sol deja pasar sus últimos rayos a través de las finas cortinas, atenuando la luz del interior de la habitación del hotel, un extraño nerviosismo recorre mi cuerpo y mi espalda, mis piernas, como si mi cuerpo comprendiese mejor que mi conciencia lo que estaba por venir o ya estaba llegando sin que yo me percatase, aunque cuando he querido sentarme en el único sillón de la habitación he podido presentir la llamada en la puerta al menos 3 segundos antes de que sucediera. O tal vez esté equivocado y hayan sido 3 los toques claros y precisos de nudillos en la cara exterior de la lámina de madera lacada. No he podido escuchar los pasos aproximándose, porque el suelo enmoquetado amortigua todo tipo de ruido, sumergiendo a los huéspedes de este hotel céntrico en una burbuja de silencio acolchada, de calor casi sofocante y de un olor que impone la huida atolondrada por los pasillos, aunque sin llegar las náuseas. Mi repentina quietud cuando voy a apoyar mi mano en el brazo forrado del sillón me anuncia con precisa claridad mi estado de alerta, así como me hace saber que mi intuición sigue estando firme y apta para cualquier aventura como la que supongo me espera esta noche. Más tranquilo después de oír los 3 golpes de nudillos enderezo mi cuerpo, me recoloco la chaqueta, me aliso con la palma de la mano el cabello y cruzo la habitación para abrir la puerta con decisión y con prisas disimuladas. Un perfume conocido me asalta. Aun antes de abrirle la puerta a la mujer, he tenido tiempo de imaginármela flaca y alta entre mis brazos, estrechándola fuertemente contra mi pecho y hundiendo mis manos y mis dedos entre sus nalgas por encima de su falda. Esto es lo más cerca que he imaginado poder estar de una mujer. Realmente nunca he podido encontrarme más allá de mis propios deseos. Tampoco esto tiene alguna importancia, dado que yo no la he elegido a ella, no la conocía de nada, como ella tampoco me ha elegido a mí. Una corta y rápida llamada de teléfono ha servido para concertar la cita. No es de amor de lo que yo carezco. En cuanto a ella, no sé nada, creía en ese momento, y qué más me daba. Cuando giro el pomo y abro la puerta, algo se estremece en mi interior, como el retorno a un lugar desgraciado y conocido tiempo atrás, y me golpea como si verdaderamente un puño hubiera sido estampado en mi rostro y mi cabeza, y me hubiese abatido dejándome al borde de la inconsciencia. En principio no he creído en la certeza de lo que parecía, después lo he llegado a dudar, y me lo he negado sin dejar de observarla, mas finalmente decido que no es ella quien yo estoy creyendo, que a veces la realidad escoge caminos extraños y sus azares parecen dirigidos maliciosamente por mentes enfermas. Delante de mí se encuentra una limpia, clara y generosa frente. Sus ojos no parecen reconocerme, tampoco me miran como si escondieran algo, son claros y directos, su mirada firme ni oculta ni muestra nada. Simplemente la mujer mira, recorre la habitación que parece no reconocer. Quiero apartar la mirada de su rostro, pero no puedo hacerlo porque una poderosa fuerza magnética me obliga a no separarme de él, como si quisiese desvelar el secreto oculto que esconde. Su peinado es distinto que el que yo recuerdo, más alto y delicado, con el cabello proyectándose hacia los lados y hacia atrás, pero sin atreverse a caer del todo, basculando levemente. Los pliegues de sus ojos se extienden hasta sus sienes.
sus pupilas brillan en la noche que se acerca, tal si comprendieran por primera vez el mundo en que han decidido habitar. Sus labios son delgados, como si hubiesen sido pintados por una mano maestra, conduciendo con extremo cuidado un pincel de microscópicas cerdas. Estos labios serios y austeros son el símbolo preciso del engaño prometido durante la corta llamada de teléfono, pienso. No prometen lo que verdaderamente están dispuestos a dar. Su falda, no demasiado corta, me permite reconocer unas pantorrillas finas e intuir un esqueleto delgado y ligero, pero no por ello débil. Sus tobillos son más infantiles que la edad que proyectan sus ojos. Sus rodillas son de niña, pienso, sus hombros delicados como lazos de pan recién cocido. Su nariz es un perfecto triángulo equilátero, si no fuera por una leve curva en el puente, marcando junto a su amplia frente una fuerte y decidida personalidad varonil. Sus orejas, delicadas y quebradizas, como alas de mariposa, ocultan el nacimiento de una mandíbula que avanza y se redondea suavemente en un mentón delicado y fino, como la punta de la lanza que definitivamente acaba de clavarse en mi corazón. Sobre todo cuando miro su perfil, y sobre todo también cuando observo la curva casi abrupta que se forma desde su mentón hasta el borde de su delgado labio inferior. Sus pómulos estiran la piel de su cara, borrando cualquier esbozo de arruga que pudiera suponérsele. Esta noche habrá de transcurrir en esta habitación de hotel, separados de la oscuridad por una leve y tenue cortina, observando en los cristales el reflejo de ella desnuda sobre la cama y haciendo el amor hasta el agotamiento, con la sensación o la conciencia de no ser del todo infiel a mi esposa ausente. Por la mañana, líneas amarillas formadas por el sol de otoño invadirán la cama deshecha en la que ella solo habría dejado el olor de su perfume y la confusión de un sueño que seré incapaz de recordar. Vuelve a estar esta semana con nosotros nuestra querida amiga, la escritora Lourdes Delgado, quien en su sección Historia de Cronopios y de Fama nos habla en cada programa con una perspectiva distinta y muy personal acerca de diversas autoras y autores contemporáneos. Este miércoles Lourdes nos hablará del sublime dramaturgo, novelista y poeta irlandés, aunque educado en Francia, Samuel Beckett. Este premio Nobel de Literatura nacería en Foxrock, Dublín, el año 1906, falleciendo en París en 1989. Os dejo con la palabra siempre grata de Lourdes y sus interesantes historias de cronopios y de fama con las que no dejamos nunca de disfrutar y de aprender. El cuerpo se sienta a sí mismo, como una sombra que no osa desvanecerse. Y yo, Malón, siento el peso lento de las horas que se escurren tras los dedos como arena que nada consigue retener. Hay un silencio que no es vacío, sino una presencia densa, una habitación que respira conmigo y dentro de mí, y cada respiro parece un latido suspendido, frágil, destinado a perderse en la nada. No hay prisa, ni tregua, solo la espera de un tiempo que no promete otra cosa sino a sí mismo.
el lento replegarse del mundo dentro de este cuerpo que yo intento describir antes de que caiga en el olvido. Un saludo, Tomás, y saludos cordiales a los oyentes de la estantería aquí en Radio Proverso, la radio que es cultura. Hoy os traigo al hombre que usó la palabra para testimoniar que a pesar de todo, que a pesar de este vertedero que es la vida lleno de fracasos, de sinsentidos, de ausencias, de incapacidad de comunicarse con el otro, de vacío, de nada, debajo de este montículo de inmundicias hay un hombre que todavía exhala, hay un hombre que espera, y en eso consiste para este autor la vida, ¿no? Hoy os traigo a Samuel Beckett. Beckett nace en un barrio adinerado de Irlanda al pie de las montañas de Dublín y crece en una familia protestante ultra religiosa, súper severa con la educación de los hijos. Su padre era agrimensor, se dedicaba a la medición de los terrenos y bueno, económicamente la familia estaba bastante bien y este señor manda a construir una casa bastante grande, incluso tenían espacio para jugar al cricket porque bueno, le encantaba al padre de Beckett pues el mundo de los deportes. De hecho, la casa, desde la casa que construyó se veía el hipódromo. El padre de Beckett, para fortalecerlo como hombre, pues lo obliga desde muy pequeño a practicar todo tipo de deportes. Beckett juega al cricket, hace senderismo, hace natación y bueno, lo obligaba el padre a saltar desde un pequeño acantilado al mar para que el niño perdiera el miedo y se desarrollara como un hombre valiente. Esto deja una profunda huella en el niño, en Beckett. Y bueno, esto parece una contradicción, ¿no? Que Beckett viviera todo esto durante su infancia, porque los hombres de la literatura de Beckett no son hombres precisamente con cuerpos vigorosos, sino que son hombres con cuerpos que tienen problemas de movilidad y incluso mutilados, le faltan miembros, ¿no? La madre de Beckett era enfermera de profesión y con esta mujer Beckett tiene una relación todavía más complicada, ¿no? La madre de Beckett era amante de los animales y sin embargo era súper severa con el niño e incluso tenía dificultad para vincularse afectivamente, sanamente con él. Y el modo que tuvieron de vincularse fue a través del teatro, ¿no? A Beckett le encantaba que su madre los llevara a él y a su hermano a ver las pantomimas y las operetas. Y fue por eso que luego, en una de esas crisis existenciales, en una de esas depresiones profundas que Beckett padecía recurrentemente, en una de ellas decide que se iba a dedicar al teatro porque quizás el teatro le trajera alegría, le trajera vida. Y creo que por esa conexión, ¿no? Estaba buscando esa conexión con la madre. Los padres, bueno, cuando tiene ya edad, lo escolarizan en la misma escuela a la que fue Oscar Wilde. Beckett se vuelca entonces en el deporte porque, bueno, eso lo conectaba con su padre y era la manera en la que el niño tenía de hacer que su padre se sintiese orgulloso de él. Demostraba, dicen, pues gran valentía siempre, pero donde realmente el niño destacaba era en la parte intelectual de la educación. Era una mente sobresaliente, era un niño genio. En la escuela, dice Beckett, aprende sobre Dios, sobre el amor, sobre el arte de narrar, de contar. Y sobre todo dice, aprendimos a razonar. Beckett se burla, ironiza sobre eso, porque él dice, de nada sirve esto en un mundo absurdo, en un mundo irracional. Razonar, decía, no era un saber muy útil para la vida real. Y yo creo que en cierto sentido llevaba su razón.
Beckett termina el periodo escolar, ingresa en el Trinity College de Dublín y su pasión literaria lo lleva a conseguir la excelencia académica. Allí en el instituto estudia francés, estudia italiano y logra dominar estas dos lenguas como si fueran la lengua materna. Es el momento en el que se abre a la literatura. Lee a Dante, a Baudelaire, lee a Ariosto, a Petrarca, lee a Shakespeare, a Milton, a Bacon, a Maquiavelo y a Pope. Y además, aprendía pues música. Dicen que era buen pianista y era un enamorado de la música de Schubert. En su época de estudiante se aficiona muchísimo al teatro, asiste con asiduidad a los espectáculos y queda profundamente fascinado por las ideas innovadoras de Pirandello. Nosotros ya en un programa de la estantería hablamos sobre este genio siciliano de la dramaturgia. Todavía Pirandello no ha llevado a escena a los 6 personajes en busca de autor cuando Beckett es adolescente, ¿no? Beckett siente admiración también, pues por el cine mudo de Chaplin y luego por el cine cómico de los hermanos Marx, y todo esto junto, unido a la poética del humorismo de Pirandello, va a estar en su teatro. Pero Beckett le da la vuelta, porque en Pirandello ya vimos cómo el humor tenía como punto de partida lo cómico, es decir, la situación ridícula, que es lo que nos hace soltar la carcajada. Y Pirandello ponía en su poética el ejemplo de esa vieja maquillada, ¿no? Súper maquillada, ¿no? Que hace que cuando la vemos por la calle, soltemos la burla, la sonrisa. Y decía Pirandello que el punto de llegada era el humor, ¿no? Partíamos de lo cómico y llegábamos al humor. Y al humor se llegaba con la conciencia de lo trágico. Es decir, que detrás de esa máscara, detrás de esa vieja maquillada, había dolor, había una historia, ¿no? Que era la que provocaba el humorismo. Detrás de esa vieja que se maquilla, probablemente, decía Pirandello, había un intento de vuelta al tiempo perdido, un anhelo de esa juventud que ya nunca más volvería. Beckett invierte el proceso y lo vemos, por ejemplo, en Esperando a Godot. Los personajes llegan un momento de la obra que, cansados de esperar a Godot y desilusionados porque les está pasando la vida entera y Godot nunca llega, tienen el impulso de suicidarse. Allí hay un árbol con una soga, pero por más que ellos lo intentan, no consiguen suicidarse, ¿no? Y de ahí se empieza a producir la situación cómica. Beckett parte entonces, como estamos viendo con este ejemplo de la tragedia, para llegar a la carcajada, para llegar a la comedia. A pesar de que su padre, como era lógico para la época, quería que su hijo siguiese sus pasos, siguiese el paso de la medición y la delimitación de los terrenos, esto no era destino vital para un hombre con el ingenio, con la creatividad de Beckett y con la intelectualidad. Y el muchacho prefirió decantarse por la filología. Beckett se licencia en filología moderna y comienza su carrera en la enseñanza, pero no fue capaz de ejercerla con comodidad. Se sentía encorsetado y se sentía como que no tenía conocimiento suficiente para transmitirle a los demás, ¿no? Y fíjate tú a dónde llegan muchas veces, dónde llegamos las personas, ¿no? Cuando las personas que conocieron a Beckett cuentan que era una de las mentes más intelectuales y con más conocimiento que con la que se habían encontrado, ¿no? Y bueno, decide entonces, ante esa incomodidad en la enseñanza, abandonar la docencia. Y entonces ve que se autoafirma como poeta y lo hace de un modo
descarado y de un modo irónico, del modo que solo él tenía, ¿no? Para encarar la vida, diciendo: ser poeta es la última zanja para un hombre desempleado. Sale por primera vez de Irlanda aceptando un puesto de lector de inglés en una escuela en París, por entonces uno de los centros culturales más prestigiosos de toda Europa. Y en París conoce a James Joyce, el autor del Ulises, y por el que él sentía absoluta fascinación. Se introduce en la familia de Joyce y la hija Lucía se enamora perdidamente de Beckett, pero la relación en realidad por parte de Beckett, del escritor, se reducía únicamente a la compañía. La llevaba a cenar, la llevaba al teatro, pero no mostraba ni el más mínimo interés romántico por la muchacha. La relación se rompe cuando Beckett, con la sinceridad y la falta de filtro que lo caracterizaba, le confiesa a Lucía que únicamente va a casa, a su casa, para ver a su padre, que si no fuera por James Joyce, él no visitaría la casa. Lucía acaba, con una depresión muy fuerte, y acaba en Suiza haciendo terapia con Jung. Se cuenta que desarrolló esquizofrenia. Beckett no solo admiraba profundamente a James Joyce, sino que se sentía muy espejado en él, porque ambos eran dublineses, con la carga que eso conllevaba, y a los dos les encantaba el experimentalismo literario. La amistad de los dos escritores se rompe a raíz de lo que sucede con la hija de Joyce, con Lucía, y Beckett lo pasa realmente mal. Beckett ya tiene conciencia o sabe que es distinto de los demás, que a él le pasa algo dentro, y confiesa que está muerto y que cree que no tiene sentimientos. Si leemos a Beckett, sobre todo su narrativa, su trilogía de París, nos damos cuenta que estamos ante alguien diferente, sí, pero no carente de humanidad, no carente de profundidad en la captación del drama humano. Gabriela Larrovere lo estudia, ¿no? Escribe un ensayo que se llama Samuel, Murphy y yo, y estudiando la biografía y la bibliografía de Beckett, como Gabriela es autista, se da cuenta que el autor era como ella, era neurodivergente, y lo que pasaba que en la época de Beckett se hablaba poco de autismo, y entonces, a las personas que eran de esta condición, que eran neurodivergentes, les costaba mucho trabajo saber por qué leían el mundo y lo vivían del modo en el que lo vivían. Beckett estuvo toda la vida obsesionado en ese modo diferente que él tenía y, de percibir la realidad, y empezó a observar a las personas, ¿no? Y se dio cuenta de que también el resto de personas perciben la realidad, cada uno a su manera. También la soledad lo obsesionaba porque lo hería profundamente. Beckett estaba preso de su soledad y de su silencio. No obstante, a pesar de que la amistad con Joyce se rompe, un año después se restablece el vínculo, porque Joyce no pudo resistirse al talento de este muchacho, que era 24 años más joven que él y que era un absoluto genio. Joyce no elogiaba a absolutamente nadie. Sin embargo, decía que Beckett era un monstruo, una maravilla, ¿no? de la literatura, que era un único. Beckett malvive publicando artículos en revistas, gana un premio con un poema, con Horoscope, que escribe inspirado a raíz de leer la biografía del filósofo René Descartes. Beckett sufrió durante toda su vida de ansiedad, de insomnio, de cuadros depresivos recurrentes y muy severos, y a raíz de que su padre muere, todo esto se agrava. Además, se le une a todo esto que en Irlanda era muy difícil, en la Irlanda de su época, vivir como artista, ¿no? Porque era un ambiente oprimente, sofocante,
y bueno, ve que sufre una crisis nerviosa bastante importante y decide abandonar Irlanda, irse a Londres para poder psicoanalizarse porque en Irlanda por la época estaba prohibido. Su psicoanalista, bueno, le recomienda que asista a una conferencia que va a dar Carl Jung y esta conferencia le causó muchísimo impacto a Beckett porque Jung hablaba de los malnacidos. Desde entonces Beckett dirá que él nunca llegó a nacer. En Londres pasa 2 años psicoanalizándose y lo pasa realmente mal. Hay mucho racismo contra los irlandeses, lo tratan de inmigrantes, lo caricaturizan y lo ridiculizan. Y se siente realmente como el extranjero de Camus, como el protagonista, como Mersol, ¿no? Novela que, por cierto, el extranjero, él recomendaba como una de las que había que leer antes de morirse. Acaba la terapia psicológica, vuelve a su casa, vuelve a Irlanda, pero no se siente mejor que en Londres, ¿no? Porque si en Londres había problemas de racismo, en Irlanda había problemas de represión y Beckett era un hombre tremendamente libre y además tiene que vivir entre conocidos con el peso que supone eso y la mezquindad, ¿no? Que de ello se desprende, ¿no? Y esto hace que Beckett se repliegue sobre sí mismo, que se autoconfine, que se blinde, que se bunkerice y esta soledad extrema lo daña hasta profundamente, hasta unos límites donde él entonces para intentar salir de ese autoconfinamiento se refugia, se consuela en la lectura de Schopenhauer, Menudo Consuelo. Y bueno, como él cree que el sufrimiento es consustancial a la vida del hombre, que hay que aceptarlo, que no hay una vida sin sufrimiento y sin dolor, y que el dolor es la condición de la existencia humana. Empieza con sus primeros trabajos, ¿no? Y estos trabajos estaban muy cerca de la prosa de Joyce. Pero en una de las depresiones que él tiene entiende algo que lo va a ayudar a sobrellevar su hundimiento y que va a ser el inicio de su carrera y de una voz toda suya, de una voz propia, ¿no? Y entiende que esa oscuridad que siempre lo había perseguido, que esa oscuridad que él rechazaba, tenía luz, que la luz viene siempre, como sostuvo Nietzsche, del sufrimiento. Algo así como una especie de lucidez, ¿no? Del doliente. Entonces Beckett, que hasta ahora había un poco hecho una literatura de imitación, una literatura en la línea de Proust y en la línea de James Joyce, sobre todo, entiende que su literatura no está ahí, que su literatura está dentro de él, no fuera en el mundo, en esa abundancia y en esa exuberancia de Joyce. Escribe entonces Murphy, que tiene el récord editorial de rechazo, hasta 40 veces fue rechazada por una editorial y cuando la termina de escribir tiene 33 años. Beckett malvive, se está preguntando aquí cómo iluminar la noche en el mundo de la locura. Beckett cuando termina de escribir Murphy se siente más enfermo que nunca, padecía insomnio, tenía fuertes dolores de cabeza, fuertes dolores en el pecho y tras varios análisis los médicos le diagnostican que todo era mental. Escribiendo Murphy se da cuenta de que tiene que irse de Irlanda porque las formas de la noche que él describía en Murphy no eran más que Irlanda y su madre. No soporta más esa vida, ese aislamiento y vuelve a París. Se va a París para poder ser, para poder vivir, para poder escribir y ahí es cuando cambia de lengua. Escribe sus novelas en francés, idioma que conocía pero que no era su lengua materna porque esto le iba a ayudar mucho con la concisión que él ahora perseguía, con la brevedad. Bueno, y en París consigue salir de esa insularidad, de ese aislamiento, se relaciona con Kandinsky porque, bueno, Beckett era un experto, le encantaba el arte, era un experto de historia del arte, jugaba con él al ajedrez, conoce a Hemingway, vuelve a restablecerse la relación con Joyce,
y se relaciona también con Émile Cioran, con el filósofo con el que él daba largos paseos por París. Una noche Beckett es apuñalado por un desconocido que le perfora el pulmón y tiene que ser hospitalizado, y en esa estancia hospitalaria observa a los enfermos y a los enfermos psiquiátricos y se da cuenta que la realidad no es una, que la realidad no viene de fuera, que viene de dentro de nosotros mismos. Beckett hace arcilla literaria de todo lo que vive, de todo lo que siente y de todo lo que somete a observación. Sus escritos son un grito continuo, ese grito de ese hombre que oyó en el hospital y que padecía un cáncer de garganta. Es ese grito de quien no puede gritar. Esa es la marca, ese es el sello de la literatura de Beckett. Cuando sale del hospital va a visitar al mendigo a la cárcel y le pregunta que por qué lo había apuñalado, y éste le responde: no lo sé, señor. Y esto le parece la mayor absurdidad a Beckett, la mayor absurdidad de su vida. Esa voz del mendigo la trasladará años más tarde a su obra Esperando a Godot. Es la voz del sinsentido. Los nazis ocupan Francia y Beckett está allí como tantos otros, como Camus, y entonces decide formar parte de la resistencia, donde conoce a su esposa, de la que nunca más se separará. Beckett prefirió vivir en una tierra ocupada antes de exiliarse, o sea, antes de volver a su tierra, a Irlanda, que era una tierra libre de guerras. Imaginemos lo mal psicológicamente que lo había pasado en su tierra natal y en su casa. Porque siempre se había sentido en cierta manera confinado en Irlanda y sin embargo en París jamás se sintió exiliado, que hubiera sido lo lógico, ¿no? Termina la Segunda Guerra Mundial y empieza aquí la producción de Beckett. Es la época en la que realiza la trilogía de París, que se abre con Molloy, novela de la que hablaremos más adelante. Le seguirán Malón muere y El innombrable. Esto es una trilogía que no se puede pasar sin leer. Es una maravilla de la experimentación. Además ve que está poniendo en observación aquí sentimientos tan humanos como los del fracaso, como los del sinsentido de la vida, como los del silencio y sobre todo la espera. La espera está presente en toda su vida y en toda su bibliografía. Ve que se da cuenta de que la novela requiere de una introspección, de un autoanálisis bastante desgastante y demoledor, y concluye que el género de la novela lo deprime, y entonces cambia de género para salir del pozo de la depresión y escribe Esperando a Godot. Dijo: quizás el teatro puede sacarme de aquí y puede traerme la alegría, y se la trajo, claro que se la trajo, porque Esperando a Godot consigue rápidamente el reconocimiento internacional. Esperando a Godot es literatura experimental de una genialidad única. Aquí encontramos a Descartes, a Kant, a Heidegger en clave de vodevil. Después de la trilogía de París, Beckett ya nos ha planteado su literatura, que es una literatura que no da respuestas, que es una literatura llena de interrogantes, como la vida misma. Es por eso que en Esperando a Godot el espectador no sabe nada. No sabemos si los dos personajes principales que aparecen en la escena, Vladimir y Estragón, son campesinos, son vagabundos, son payasos de circo, son soldados. No sabemos cómo han llegado hasta allí. Aparecen en un paisaje desolado donde únicamente hay un árbol seco. Los personajes se sientan a la sombra, pero uno se pregunta: ¿pero qué sombra si el árbol está seco? Empieza el diálogo entre los dos. Uno le cuenta al otro que ha sido golpeado, pero no sabemos por quién. Ve que no lo dice, quizás por los golpes de la vida, ¿no? Como diría Vallejo. Y bueno, le cuenta al compañero que ha sido golpeado y que lo han tirado en una zanja. Es la caída del hombre en el abismo, ¿no? Es una metáfora. Estos dos seres están esperando a Godot, pero ¿quién es Godot?, nos preguntamos. La crítica, que anda siempre buscándole muchos pies al gato, dice que Godot quizás haga referencia a los zapatos de los soldados. Otra parte de la crítica dice que no, que Godot es un término que surge de la fusión de Dios y en inglés,
y del término alemán muerte, y que alude a la muerte de Dios, y por eso nunca viene, porque Dios ya está muerto. Pero cuando le preguntan a su autor, a Beckett, que quién es Godot, Beckett dice: si lo supiera, nunca hubiera escrito la obra. ¿Qué es Godot entonces? Beckett lo deja a nuestra interpretación, como muchas de las cuestiones que plantea en su literatura. Todo ser humano espera algo, pero cada uno de nosotros tiene su propio Godot. Se espera lo que no se tiene, se espera la felicidad, se espera el sentido de la vida o quizás el amor que nunca llega. El mensaje de esta obra es muy potente. No sabemos qué rostro tiene Godot, ni siquiera sabemos si aparecerá, y lo único que pasa cuando uno espera es el tiempo. El tiempo se desdibuja cuando la vida ha perdido sentido, se vuelve circular, se repite, todos los días lo mismo, todas las horas son iguales, y así el hombre se pasa la vida esperando que llegue Godot. Pero Godot nunca llega, y entonces se precipita en la zanja, en el absurdo, en la desesperación, en la inutilidad del esfuerzo, y es cuando aparece la idea del suicidio, cuando empezamos a tener que decidir entre suicidarse, como decía Camus, o tomarse una taza de café. Esperando a Godot se representa en el mundo entero. Uno de los sitios más curiosos donde tiene lugar su puesta en escena es en la cárcel de San Quintín, en Estados Unidos. Allí el mensaje, más que en ningún teatro o en ningún otro sitio, es entendido, ¿no? ¿Por qué? Porque los reclusos sueñan la intemperie, sueñan el cielo abierto, y ellos más que nadie van a entender que la vida se reduce a eso, se reduce a la espera, a esperar quizás eso, la libertad, ¿no? Y un preso, bueno, pues le escribe una carta a Beckett y le dice: usted se sorprenderá que un preso le escriba una carta, pero la prisión está llena de ladrones, de asesinos, de locos, de gente que espera quizás a Godot. Beckett seguirá a lo largo de los años produciendo teatro como Los días felices o Final de partida, entre otras obras de las más famosas de este dramaturgo, hasta que en el 69 le conceden el premio Nobel por su excelente trayectoria literaria. Beckett no fue a recoger el Nobel. Él era una personalidad de la que ahora llaman evitativa, ¿no? Toda su vida había estado evitando el mundo porque no encajaba en él, y para él era imposible ahora aceptar, soportar la idea de que toda la atención de ese mundo que a él lo había rechazado recayera ahora sobre él. Beckett emprende desde Molloy un camino hacia el minimalismo en el lenguaje, que tiene su apoteosis en Breat, en Aliento, donde esta obra teatral dura únicamente 35 segundos. Beckett comienza con un hombre articulado, con un cuerpo y una mente, un hombre que está aislado, que se mueve sin sentido y que anda buscando, como sucede en Molloy, algo, ¿no? Buscando el tiempo perdido, buscando su origen, su identidad, buscando a su madre, y acaba reduciendo a ese hombre a un ser, al final de su trayectoria literaria, acaba reduciendo al hombre a un ser enterrado debajo de un gran montículo de basura, que es la basura de la vida. Un hombre que ha perdido, como vamos viendo a lo largo de la producción de Beckett, ha perdido incluso ya la mente, y que solo tiene la capacidad de exhalar para mantenerse vivo. No hay lenguaje más potente que el lenguaje de la despalabra. Lacan le debe mucho a Beckett, y esto en realidad no es extraño en absoluto. Ya Freud se nutrió de la mitología clásica, de las tragedias de Dostoyevsky para darle narrativa a la mente humana y a los procesos psicológicos. Lacan desarrolla parte de sus conceptos analíticos analizando profundamente la obra teatral y sobre todo la narrativa de Beckett. De Beckett toma parte de sus conceptos, ¿no? Como la reducción de la identidad a una mera letra, la imposibilidad del decir, y entre otros, ¿no?
Lacan nombra a Beckett en distintas partes de su obra, pero le dedica incluso un estudio entero al que llama Litura-Tierra. Podríamos decir entonces que Beckett evidencia en su obra lo que luego Lacan va a explicar desde un punto de vista científico, y algo parecido le sucede también con Derrida, el filósofo de la deconstrucción, que leyó muchísimo a Beckett para su filosofía de la deconstrucción. Beckett acaba sus días con afasia, ¿no? Y parece provocada por un accidente cerebral y escribe su poema como decir que es simplemente un balbuceo, y esto parece irónico, parece una broma de la vida, que el hombre que luchó por perforar el idioma para reducirlo a polvo, que se peleó con la palabra para gritar desde el silencio, parece irónico, ¿no? Que se quedara al final de sus días con un simple balbuceo, ¿no? Beckett fue ese hombre que intentó, como el Sísifo de Camus, darle sentido a la piedra condenada, pero ésta acabó hecha añicos porque su pesimismo y la soledad que arrastró durante toda su vida le impidieron sentir ese verano invencible del que hablaba Camus. Aunque no se rindió, Beckett nunca se rindió, a pesar de que nunca salió el sol para él. Escribió: llueve sobre mi vida, sobre mí, y mi vida es solo eso, lluvia que cala hasta los huesos. Y a pesar de ello, nunca pensó en buscar a Dios para devolver la entrada a este espectáculo absurdo, paradójico e inexplicable de la vida. La única respuesta que encontró Beckett a una vida donde siempre le llovía fue la resistencia. Una especie de existo porque resisto, y fue un maestro en el arte de la resistencia, y como los supervivientes de un lager. Esto lo cuenta muy bien Primo Levi en Si esto es un hombre, ¿no? Como los supervivientes de un lager, Beckett logró vivir en el abismo, en la intemperie, mirando siempre un árbol absurdo que no daba sombra, pero bajo el que decidió sentarse y no colgarse, y seguir así el camino a través de la palabra, esperando siempre a Godot. Amigas y amigos, la escritora, poeta y narradora natural de Santa Cruz de Tenerife, donde reside, Loreto Pereira García, vuelve a deleitarnos un miércoles más con su sección Un tiempo para leer, donde nos habla acerca de sus lecturas preferidas. Hoy, como siempre, Loreto nos emocionará con su original y profunda evocación, mucho más que simple reseña, de la última novela del escritor argentino Pedro Mairal, titulada Los Nuevos, aparecida este mismo año y que podéis encontrar publicada por Ediciones Destino. Asimismo, Loreto tendrá un recuerdo para nuestra siempre imprescindible Rosalía de Castro. Disfruta, pues, de este tiempo para leer de la mano de nuestra querida y admirada Loreto Pereira. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman: ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos, y ya bien pronto tendrá los cabellos canos, y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Sin ellos, ¿cómo admiraros? Ni cómo vivir sin ellos. Bienvenidos un día más al programa La Estantería en Radio Proversa, en la sección Un tiempo para leer. Hemos comenzado con el poema de una de nuestras escritoras favoritas, Rosalía de Castro, esta vez en la magnífica voz de Aitana Sánchez Gijón, en un proyecto titulado Amamos la Poesía. Este es un proyecto que la RAE, junto con la editorial Condenas España y Latinoamérica, inició en 2018 con el fantástico objetivo de difundir la lírica española e hispanoamericana a través de vídeos con actores y cantantes reconocidos.
Vamos, por supuesto, no hay mucho más que comentar de Rosalía de Castro, pero sí decirles que en la época en la que yo estudiaba la EGB, pues nos hicieron estudiar estos clásicos y además tuvimos la gran suerte de tener una profesora de literatura gallega que admiraba muchísimo a su compatriota y que nos hizo no solo memorizar poemas como este, sino que además nos iba examinando a todas una por una para ponernos nota. Estos versos nos siguen acompañando hoy y nos acercan más que nunca a lo que humildemente creemos que Rosalía de Castro quiso expresar al escribirnos. Son unos versos eternos y hermosísimos en los que la vejez cobra protagonismo. Qué acierto, ¿verdad? Hay canas en mi cabeza, hallo en las prados escarchas y yo prosigo soñando, pobre incurable sonámbula. Pues bien, en la sección de hoy vamos a hablarles de un escritor al que también admiramos muchísimo y del que ya le hemos hablado en una anterior temporada, Pedro Mayral. Bueno, Pedro Mayral, les vamos a leer de su biografía. Nació en Buenos Aires en 1970. Su novela, Una noche con Sabrina Love, recibió el premio Clarín en 1998. También fue llevada al cine. Ha publicado además las novelas El año del desierto y Salvatierra y es autor de varios libros de poemas. Sus crónicas y columnas están reunidas en Maniobras de evasión y esta historia ya no está disponible. Su novela La Uruguaya, también llevada al cine, recibió en España el premio Tigre Juan 2017 y lo confirmó como uno de los autores españoles más destacados de su generación. De esta novela queremos comentar que la leímos, cayó en manos, fue un regalo, y la verdad que hoy en día para nosotros supone una de las mejores novelas que hemos leído. Bien es cierto que como comento en alguna ocasión, recomendar un libro es difícil, igual que una película o una serie, porque los gustos no coinciden en muchas ocasiones. Pero les aseguramos que esta novela, la de La Uruguaya, marcó un antes y un después en nuestra lectura. Mayral también en 2019, Destino Público, publicó el volumen de cuentos breves Amores Eternos. Y Los Nuevos es una novela de este año 2025 que ha significado su regreso, otra vez, al género novelístico. Su obra ha sido traducida a más de 14 idiomas. Pues bien, la historia es tres amigos, Tiago, Pilar y Bruno, que nos van relatando el paso de la adolescencia a la adultez entre un verano que baña de luz y fuego sus vidas, lo de fuego es literal, y un invierno que recrudece su aislamiento del espacio que a ellos les ha tocado vivir. La historia, como en algunas ocasiones en la obra de Mayral, transcurre en la ciudad de Buenos Aires. Ya Mayral nos había cautivado, como he dicho, con La Uruguaya. En la contraportada del libro, esto les voy a leer, marcado por la pérdida de su madre, Tiago busca hacer pie en un mundo del que se siente expulsado. ¿Cómo crecer cuando los adultos parecen enemigos? ¿Cómo enfrentarse a la exigencia de ser algo que no se eligió? ¿Cuántas formas puede tener el amor y el deseo? Bien, por otro lado, desde una universidad en Estados Unidos, Bruno, un íntimo amigo de Tiago, trata de hallar un lenguaje que lo identifique en medio de una geografía y un idioma ajeno. En esta parte en concreto fue con la que más nos hemos sentido identificados. Y Pilar siempre actuó como centro de gravedad del grupo, es la encargada de sostener lo que queda de esa familia sustituta, mientras la suya, la de cada uno de ellos, se desmorona poco a poco. En comentarios sobre la novela se ha dicho que Pedro Mayral construye una novela conmovedora, auténtica y poderosa sobre el desamparo y el abismo que se abre al dejar atrás la infancia y su certeza. Los Nuevos es un relato a la vez tierno y feroz de tres amigos que intentan trazar un camino propio en un escenario volátil, donde lo único que se mantiene firme es el lazo que los une. Les vamos a leer algunos fragmentos. Un libro que se llame La parte salteable. Solo me gusta lo que escribo cuando siento que estoy entrando ahí,
el del lector impaciente porque no progresa la trama, porque no revelo la intriga, porque me demoro en detalles que no hacen avanzar la historia, tiene ganas de saltear algunas páginas. En esa zona recién la empiezo a pasar bien, a mis anchas, con la palabra. Entro a la fiesta de mis párrafos extraños. Mi viaje dentro del viaje, la velocidad del sonido adentro de ese avión que como una flecha va viajando al centro de tu corazón. Y también esta que para nosotros ha significado una belleza sublime, pero en fin, se las voy a dejar para luego, porque queríamos comentar también que Mayral escribe con un estilo claro y directo y nos envuelve en un océano que se maneja siempre entre emociones que duelen y que hacen un daño enorme. Los tres protagonistas, como hemos comentado, nos cuentan su propia versión de la vida y lo hacen desnudando el alma. Nos revelan sus amores, sus abandonos y su sufrimiento, y esa sensación de no pertenecer ni a nadie ni a nada. Tres seres que deambulan en una soledad no escogida, que los convierte en frágiles y al mismo tiempo en temerarios. Sus palabras son pura belleza y su escritura un placer para los sentidos. Leer a Mayral es querer leer y seguir leyendo y leer más y más. Por eso desearíamos que alguno de ustedes lo descubra y que se sumerja en su narrativa, por si todo esto que les cuento les cala tan hondo como a nosotros. Les vamos a leer. Desde que vivo en Madrid, cada vez que cumplo años, voy solo al Museo del Prado. Es mi regalo. Esta vez caminaba por la sala entre los turistas internacionales, apretada por la angustia, y ya tratando de salir medio asfixiada, me perdí, como me pasa siempre, y esta vez desemboqué sin querer en la sala de Durero. Me quedé inmóvil delante de su Adán y Eva. Algunos momentos de la vida son difíciles de explicar. Hay demasiadas variables influyendo en una sola emoción. Algo se desató, ¿viste? Lo primero que vi no fue a Adán, sino a vos. Quiero decir, sabía que eran Adán y Eva, pero vi que Adán era igualito a vos cuando teníamos 18 años. Y Eva quizá un poco parecida a mí, aunque yo rubia no soy, cuando tenía el pelo largo y me lo ataba así en una coleta. Me atravesó la ternura de los dos cuadros, cada uno en su tela, su marco, pero juntos. Tienen tamaño real. Están como entrando al mundo y yo pensé, no entren. Te daban ganas de cuidarlos, pero ya se habían metido. Detrás de cada uno, la oscuridad de la nada. Salían de la noche sin tiempo hacia la luz. Recién llegados, casi culisueltos, pajareando en pelotas entre los árboles. Y pensé eso. No entren, no se metan en este lugar lleno de miedo. Nada es tan claro en los ríos de emociones que de pronto confluyen en un instante. Pero estoy casi segura de que las lágrimas venían de la ternura que me dio verlos ahí parados, todavía no alcanzados por toda esa violencia de la historia. Nos vi reflejados a vos y a mí en ellos, y me dieron tantas ganas de protegerlos de la crueldad. Los recién llegados, los nuevos, aunque se lo adviertas, van a entrar igual. Tienen que entrar, tienen que llegar. Ni se imagina lo que se les viene encima, pero hay que cuidarlos. El mundo de barrotes, cerraduras y trabajos horribles los va a vestir, a castigar, a complejar, a separar, a reprimir. Cuando se vuelvan a desnudar, ya no van a ser los mismos. Todavía no conocen ni las espinas del jardín, no tienen ni cicatrices, ni sombra definida. Cada uno con su manzana, hermosos, despreocupados, casi no pisan el suelo. Pues bien, después de esta belleza, hasta aquí la sección Un tiempo para leer en la estantería de Radio Proverso. Gracias por acompañarnos y dejar que también la lectura nos acompañe a todos. Un abrazo con sabor atlántico y hasta pronto. Muchísimas gracias. Es un placer para mí, amigas y amigos, presentaros a los siguientes invitados de hoy en el programa. Me resulta especialmente emotiva su intervención por cuanto los conozco en persona, al haber tenido el privilegio de ser su profesor de griego el curso pasado 2024-2025.
Este año se hallan cursando el segundo de Bachillerato de Humanidades en el IES Ciudad Jardín de Sevilla y precisamente van a recitarnos textos de autoras y autores clásicos escogidos por su profesora y compañera mía, Maribel Ruiz Romero, una docente de vocación que ha sabido en su dilatada trayectoria transmitir a su alumnado de forma admirable el espíritu del humanismo grecolatino, así como el perdurable valor de las lenguas clásicas. Un fuerte abrazo y mil gracias a Maribel, a Mara y Alba, Salma, Ana, Leo, Paula, Aidana y Eli. Mucho ánimo y suerte para todos y todas. Feliz Navidad y feliz entrada en el nuevo año. Hola, somos Mara y Alba y de parte de los alumnos de segundo de bachillerato del IES Ciudad Jardín os deseamos a todos los oyentes de la estantería feliz 2026. Faustum Annum Novum. Hola, somos Alma y Ana y vamos a recitar el poema 3 de Safo de Lesbos. Φάινετα οι Moikenos isotheoisin en Mengonet, otis en antiostoi, isdane kai plasion adufoneisas upakouin, kai gelaisas imeroin, tomeman cardian en estethesin eptoaisen, osgar esido broje, os me fonaisuden et eikei, alla kamen glosa meage, lepton dautica, chropur upadedromiken, opattesi douden orem, epirrombeisi dakowai, cadem hidros sucros cajetai, tromos de paisan agrei, chlorotera de poías emmi, tetnaken dóligo pideues fainomen auta. Me parece que es igual a los dioses el hombre aquel que frente a ti se sienta, y a tu lado goza de tu dulce voz y de tu risa adorable, que a mí el corazón en el pecho me sobresalta, pues apenas te miro y ni un hilo de voz me queda, sino que la lengua se me traba, y un fuego sutil bajo mi piel corre de pronto, y con mis ojos nada veo, y me zumban los oídos, y un sudor frío me recorre, y un temblor me agita toda, y más verde que la hierba estoy, y muerta o poco menos me parece que estoy. Hola, somos Leo y Paula y vamos a recitar el poema 51 de Catulo. Ille mi parece deu videtur, ille si faces superare diuos, qui sedens aduersus identidem te spectatet audit, dulce ridentem, misero quod omnis eripis sensut mihi, nam simulte, lesbia, aspexi, nihil es super mia lingua sed torpet, tenue sutatus flamma demenat, sonitus suopte, tintinat aures, gemina teguntur lumina nocte, otium, Catulle, tibi molestum est, otio exultat nimunque gestis, otium reges prius et beatas perditi turbes. Ese hombre me parece semejante a un dios, o si es lícito, más que un dios, que sentándose al frente tuyo, te observa y te oye reír dulcemente, algo que me roba todos los sentidos, porque en cuanto te miro, lesbia, no me queda nada en la voz. La lengua se entorpece, un fuego fino corre bajo mis miembros, los oídos se cierran con un sonido íntimo, y mis dos ojos se hunden en la oscuridad. El ocio, Catulo, es tu problema, el ocio que te deleita y te mueve a la pasión, el ocio que ha sido ahora y siempre ruina de reyes y ciudades. Hola, somos Aidana y Elizabeth y vamos a recitar la elegía 17 de Sulpicia. Esne tibi querinte tua pia cura puellae, quod mea nunc uexat corpora fesa calor, aego non aliter tristes o inquere morbos optarim, quansi te quoque uele putem. Ad mihi, quid prosit morbos o inquere si tu nostra potes lento pectore ferre mala?
¿Tienes, Erinto, una fiel preocupación por tu chica? Porque ahora la fiebre maltrata mi cuerpo cansado. Ay, yo no desearía vencer la penosa enfermedad si no creyera que tú también lo quieres, pero ¿de qué me valdría vencer la enfermedad si tú puedes sobrellevar mis males con corazón indiferente? El padre y la madre de Julián vivían en un castillo entre bosques en la ladera de una colina. Las 4 torres de las esquinas tenían tejados puntiagudos cubiertos de escamas de plomo, y la base de los muros se apoyaba en los canteros de rocas que descendían abruptamente hasta el fondo de los fosos. Los adoquines del patio estaban limpios como el enlosado de una iglesia. Largos canalones en figura de dragones, con el hocico hacia abajo, escupían el agua de las lluvias en la cisterna. Y en el borde de la ventana de todos los pisos, en macetas de arcilla pintada, florecían una albahaca o un heliotropo. Un segundo recinto, hecho con estaca, encerraba primeramente un vergel de árboles frutales, luego un jardín con combinaciones de flores que dibujaban cifras, y más adelante un emparrado con glorietas para tomar el fresco, así como un juego de mayo para entretenimiento de los pajes. Al otro lado se hallaban la perrera, la escuadra, la panadería, el lagar y los hórreos. Un apacentadero de verde césped se extendía por todos lados, cercado también por un fuerte seto de espinos. Vivían en paz desde hacía tanto tiempo que ya no se bajaba el rastrillo. Los fosos estaban llenos de agua, las golondrinas anidaban en la grieta de las almenas, y el arquero que durante todo el día se paseaba por la muralla entre los baluartes, cuando el sol calentaba demasiado, se metía en la atalaya y se dormía como un fraile. Dentro los herrajes relucían en todas partes. En las habitaciones los tapices protegían contra el frío, los armarios rebosaban de ropa, los toneles de vino se apilaban en la bodega, los cofres de roble crujían bajo el peso de las talegas de plata. En la sala de armas, entre pendones y hocicos de lieras, se veían armas de todas las épocas y todas las naciones, desde las hondas de los amalecitas y la jabalina de los garamantes
hasta los alfanjes de los sarracenos y las cotas de malla de los normandos. En el gran espetón de la cocina se podía asar un buey. La capilla era suntuosa como el oratorio de un rey. Había también en un lugar apartado una estufa romana, pero el buen señor se privaba de ella porque estimaba que era una costumbre idólatra. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro texto de nuestro admirado Gustave Flaubert, concretamente con el comienzo del cuento La leyenda de San Juan el Hospitalario. Flaubert, a través de su obra maestra Madame Bovary, ha sido fuente inagotable para el cine, con numerosas adaptaciones que con mayor o menor fortuna han sabido capturar la insatisfacción y la trágica búsqueda de la felicidad por parte de la protagonista. Destacan versiones como la de Jean Renoir de 1934, la de 1937 dirigida por Gerard Lamprecht, la de Vincente Minnelli con Jennifer Jones en 1949 o bien la aclamada adaptación de Claude Chabrol con Isabelle Huppert como protagonista de 1991. Todas ellas explorarán lo que se ha venido en llamar bovarismo o síndrome de Madame Bovary, condición en la que una persona siente una permanente insatisfacción con la realidad que le rodea y que se contrapone a sus deseos y expectativas, así como aquella profunda crítica social burguesa que, como referimos anteriormente, encierra la novela original. Aparte de las adaptaciones para la pantalla grande mencionadas anteriormente, me gustaría detenerme en otra quizá menos conocida, y es la realizada por el argentino Carlos Schlieper en 1947. Schlieper, de padre alemán y muerto prematuramente a los 54 años, es conocido hoy por otras obras como Los árboles mueren de pie, Arroz con leche o Esposa último modelo. Para Madame Bovary contaría, sobre guión de María Luz Regás y Ariel Cortazzo, con la presencia de la actriz y cantante Mecha Ortiz, el galán radiofónico Roberto Escalada y el madrileño Enrique Diosdado, padre de nuestra entrañable Ana Diosdado. Bien, me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería.
Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. Muy feliz Navidad. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos. Gracias por continuar ahí.